Vamos a repasar entonces quiénes son los principales contrincantes en esta contienda electoral. Uno es el propio gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, perteneciente al Movimiento Popular Neuquino, a quien el propio Mauricio Macri, presidente de la Nación, le ha mostrado afecto. Ahí está, entonces, cuando salió de emitir su voto, habló con la prensa, por supuesto se mostró entusiasta y las encuestas le han dado muy bien, que en algún momento se dividía por tercios, pero después, a medida que pasó el tiempo, fue menguando la cantidad de votos en cuanto a su intención para el candidato al Frente Cambiemos, Horacio Pechi Quiroga. Así es. Después escuchamos también lo que nos contaba Nicolás Monafó, ¿no? Cuando los entrevistó al salir, que ya prácticamente a boca de urnas hablaba, ¿no? No digo del triunfo, sino de la ventaja que le llevaban al candidato Cambiemos, muy significativa, casi 20 puntos abajo, ¿no? Bueno, así también se encuentra Nicolás Monafó haciendo todo tipo de entrevistas y le pedimos a Nicolás Monafó que nos cuente cómo va ya ya están cerrando las mesas, ¿no? Ya cerraron, a las 18 horas. ¿El recuento de votos o el cuento de votos? Contanos, Nicolás, porque bueno, estamos expectantes, además de ese incidente en esa escuela, esperemos que no eso sucediera en otro lugar. Sí, Robert, estamos todos con el F5 a la página donde bueno, la Cámara Electoral Provincial va a empezar a dar los primeros datos. Todavía no están cargados, hablo de datos oficiales, pero estamos todos aquí, obviamente, apretando el F5 constantemente para ver cuáles son los primeros datos oficiales. Contémosle a la gente que F5 es cuando se actualizan los datos de cualquier ordenador, una computadora, para aquellos, por ejemplo, como mi madre, que no entiende nada que es el F5, es que F5 se actualizan todos los datos. Claro. Exactamente. Estamos hablando de los datos oficiales, bien Robert por la aclaración. Bueno, a esta hora insistimos con esto, lo que hablábamos también antes de las 6 de la tarde, están muy parejos los datos que van llegando entre Gutiérrez y Río Seco. Por eso es arriesgado a esta hora decir quién se perfila. Insisto con esto, de hecho, algunos mensajes que van llegando con distintas mesas que van cerrando y que van mandando los datos muestran esta paridad. No hay un candidato de estas mesas que ya han cerrado y han mandado, no hay un claro ganador. Insisto que son pocas mesas, sobre todo en Neuquén Capital, en algunas del centro, otras del sur de la ciudad. Pero bueno, marcan lo que veníamos diciendo de esta paridad entre Gutiérrez y Río Seco. Esto sigue pasando a esta hora. Hay que ver entonces cuando empiecen a dar los primeros datos oficiales. Pero la tendencia es clara, por eso hay que ser cauto con la información, de que tanto Gutiérrez como Río Seco están haciendo una muy buena campaña y están peleando a esta hora, cabeza a cabeza, la gobernación. Sí, ahora Nicolás, con la utilización del sistema de voto electrónico, lo que se supone, más allá por supuesto de denuncias de irregularidades en 4 mesas, es que el resultado iba a ser anterior a lo que se habría producido de tener boletas de papel. ¿Qué se sabe respecto de esto en cuanto al anuncio de los resultados oficiales? Sí, el tema variable también lo que sucedió que en algunas escuelas, sobre todo el interior de la provincia, después de las 6 de la tarde, si bien las puertas de los colegios cierran como corresponde, todavía quedaban algunas personas dentro del establecimiento para votar. Porque también lo que sucedió es que este nuevo sistema que se llevó adelante, donde había gente que no lo conocía para votar, estamos hablando a elecciones a gobernador, porque por ejemplo en Neuquén Capital sí ya se había utilizado la boleta única electrónica para elegir intendente, por ejemplo, pero en este caso para elegir gobernador y legisladores provinciales. Bueno, en algunas escuelas, sobre todo el interior, después de las 6 de la tarde todavía había personas dentro del colegio esperando para votar, ¿sí? Entonces eso también va demorando un poco el proceso. Y a nosotros nos habían informado de la Cámara Electoral Provincial es que para comenzar a dar a conocer los primeros datos iban a esperar tener cargados un mínimo de 20% de los votos sufragados, ¿sí? Cuando ellos tuvieran ese 20% de los votos sufragados, controlados, chequeados, bueno, ahí iban entonces a salir a la luz los primeros datos oficiales. Todavía no tenemos, oficialmente estamos hablando con la gente de la Cámara Electoral, cuántos votos han contado efectivamente a esta hora. Imaginamos que es menos del 20% porque no se han dado a conocer. En principio, como decíamos, iba a ser a las 7 de la tarde, pero todavía no se han dado los primeros números. Imaginamos que en los próximos minutos puede haber entonces algunos datos oficiales ya cargados. Pero insisto con esto, también por los distintos datos que van llegando, es que hay una paridad importante
entre Río Seco y Gutiérrez. Y en el tercer lugar lo estaría ocupando Quiroga, de Cambiemos, muy por debajo. Y en el cuarto, no tan lejos, aparece Sovich, el exgobernador. ¿No tan lejos de quién? ¿No tan lejos de quién? ¿De Horacio Pechi Quiroga? Ah, mira vos. Exactamente. ¿Tenés algún dato? Bueno, pues quizás se sea arriesgado, ¿no es cierto?, a esta hora. Sí, hay algunas, por eso. Sí. Hay algunas mesas que van llegando, pero que digo, no sí, seamos cautelosos porque después van a estar los datos oficiales, Nicolás, y después también a la espera del pronunciamiento de los candidatos, porque una vez que un candidato se pronuncia en las elecciones, digamos, admitiendo una derrota o la victoria, digamos, ahí ya uno sabe cuáles son los resultados y cuál es la tendencia que se va registrando hasta tener el resultado final, ¿no es cierto? Pero bueno, ese 20% del cual vos hablás del total del electorado, el escrutinio, ¿a qué hora aproximadamente se puede tener? Porque ya son las 7:10 pasadas. Claro, bueno, en principio la Cámara Electoral Provincial esperaba a esta hora ya tener ese 20% cargado y ya poder dar a conocer los datos, ¿no? Pero bueno, se ha atrasado un poco, habrá que ver entonces en cuántos minutos salen los primeros datos. ¿Y algún horario previsto, Nicolás, o no? ¿Algún horario previsto, Nicolás, para, aunque sea, no digo boca de una, pero por lo menos ya tener un indicio de lo que va sucediendo allí en Neuquén, que sería muy halagüeño para lo que es la jornada del día de hoy, ¿no? Con estas elecciones en Neuquén. Sí, Robert. Si no se atrasa mucho el tema, imaginamos que a las 9 de la noche tendría que haber una tendencia. A las 9, 21 horas. A las 9, digamos, a las 9. Como es tarde. 21 horas. Ya es tarde, pero vamos a estar acá todavía, esperemos. No, digo, en cuanto a que este es un sistema de voto electrónico que supone que adelanta, más allá que se quedó gente votando. Lo que pasa es que por ahí la gente lo que no sabe, Nicolás, Roberto, es que, claro, en la página web, por la Ciudad de Buenos Aires también tuvimos el sistema de voto electrónico. Vos podías, y lo mostramos también por televisión, en la página web conocer cómo votar, digamos, antes de ir al cuarto oscuro. Llamado cuarto oscuro, ¿no? Lo que, bueno, estaba chequeando y todavía, bueno, sigue sin aparecer los datos y siguen 85% en principio de votantes hubo, ¿sí? Del total del 100, o sea, de los 400.000, casi 500.000, 480.000 electores aproximadamente. Bueno, de esos, el 85% en principio fue a votar, ¿sí? ¿Qué dice la prensa, Nicolás, ahí? ¿Qué dicen nuestros colegas de la prensa? Robert, sí, aquí es todo mucha cautela. En este caso estamos en el búnker de Río Seco, todos estamos en la misma de viendo si aparecen los primeros resultados oficiales, pero insisto, con los colegas que estamos acá, todos están esperando, cautela. También a esta hora lo que pasa es que llegan muchas bocas de urnas, muchos mensajes, y entonces por eso uno tiene que estar, o ser, mejor dicho, cuidadoso y ver qué llega y qué es verdad y qué no, digamos, ¿no? Porque obviamente entran a jugar un montón de cosas a las que uno no tiene que entrar, sino que ser cauteloso. Por eso insisto con esto, los distintos mensajes que van llegando, con distintas mesas cerradas ya, que marcan esta paridad que estamos mencionando. Por eso habrá que esperar un poco más para ver qué es lo que sucede. Y te decía María Belén que en principio a las 9 de la noche se puede llegar a conocer un poco más la tendencia, porque se atrasó un poco todo. A esta hora ya teníamos que tener algunos datos. Y claro. Por eso te decía. Hoy yo tenía una expectativa en relación con el conocimiento, por lo menos, de cómo era la votación y los resultados anteriores a las 9 de la noche. Por eso te decía que me pareció tarde por mi experiencia en cobertura de elecciones, y también, Roberto y Nicolás, por eso también haces muy bien en ser precavido, porque la verdad que no hay que tirar datos porque te van dando. Vos estás en una determinada sede partidaria y te dan datos, en la otra sede te dan otros datos. Entonces, y depende también las mesas escrutadas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el 40%, digamos, es el caudal de votos en la ciudad de Neuquén que adhieren, por ejemplo, al movimiento popular neuquino. Cutralcó, por ejemplo, adhiere fervientemente a Ramón Río Seco, cuyo hermano es el intendente de Cutralcó y donde él fue también dirigente, piquetero en su momento, y muy allegado también en los sindicatos del petróleo, como es el senador Guillermo Pereira, que históricamente ha sido el sindicalista de los empleados petroleros. Con lo cual, digamos, hay que ver el resultado de las mesas escrutadas de qué territorios son.
Claro, exactamente, por eso. Los votos que más, o sea, mejor dicho, el lugar donde más votos hay, donde se concentra casi el 60-70%, es aquí en Neuquén Capital, Cutralcó, Zapala, son los lugares donde más caudal de votos hay y donde en principio termina teniendo peso el voto, ¿no? Pero bueno, son las primeras mesas y lo que marcan eso es esta paridad que venimos mencionando, por eso insistimos, hay mucha ansiedad del otro lado, que quieren saber y te preguntan, sí. Pero marcamos esta paridad entonces entre Gutiérrez y Río Seco, que es la paridad que se está teniendo a esta hora para ver quién es el próximo gobernador, y entonces ya el tercer lugar, eso sí ya está claro, Quiroga, y un poco más atrás entonces Sovich. Claro, codo a codo están. Muchísimas gracias, Nicolás, por la cobertura. En cualquier momento retomamos el contacto con vos y por supuesto ahora vamos a tener un debate, va a ser la presentación, Roberto, de los invitados, pero podemos interrumpir el debate si tenés datos, ¿eh? Acá vamos a estar todos muy interesados. Gracias. Muy bien, ahora sí lo hice.